¿Qué pasó, mi loco? El día de hoy vamos a hablar del continente americano. $43.316.000 kilómetros cuadrados, ocupando un espacio en el hemisferio occidental del planeta. ¿Cómo sabemos que es el hemisferio occidental? Bueno, porque estamos ubicados al oeste del meridiano de Greenwich. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Es la línea vertical que divide al planeta en dos mitades iguales, cruzando los polos, polo norte y polo sur. Algo que te puede ayudar a diferenciar los polos: en el polo norte está el Ártico y en el polo sur está el Antártico. 35 países divididos en dos grupos: América anglosajona y la mejor, América Latina. Sí, Latinoamérica, siendo América anglosajona Canadá y Estados Unidos. Pero también hay otros países que están dentro de los países anglosajones: Antigua y Barbuda, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica. ¿Por qué? Porque estos países eran antiguas colonias británicas. Y por esta razón en estos países predomina el idioma inglés como idioma natal. Y la otra parte de los países, Latinoamérica, se nos conoce como latinoamericanos porque hablamos lenguas derivadas del latín: español, portugués y francés. Eso quiere decir que los países latinoamericanos fueron conquistados por tres grandes potencias: España con el Imperio Español, Francia y Portugal. Son los países que dominaron la tierra americana durante el periodo de la colonización. ¿Sabes qué país fue conquistado por Portugal? Sí, Brasil. Brasil. Por eso predomina el idioma portugués. ¿Pero qué es la colonización? Bueno, es el método de dominación de un país a una tierra extranjera. Existen varias maneras de colonizar un país: mediante la dominación territorial o con intercambio de regalos, intercambiando espejos por oro. Ok, pero contame, ¿qué había en territorio americano antes de que arribaran los europeos? Para responder esa pregunta nos tenemos que ir un poquito atrás en la historia. Sí, a la era de hielo. Sí, a la era de hielo, 110.000 años antes de Cristo, cuando comenzó a poblarse el territorio americano. En la era postglacial, justo después de la era de hielo, conocida como el Holoceno. Los primeros humanos en habitar el continente americano provenían de Siberia. Siberia, una región en Rusia. Pero ¿cómo pasaron hacia el continente? Bueno, durante la era de hielo, los grandes glaciares que se formaban en los polos permitieron el paso a través del estrecho de Bering. Sí, en el norte del continente. Pero esta teoría se puede complementar con otra teoría, pero esta vez del sur. El poblamiento del continente americano comenzó desde Australia. Sí, desde Australia. ¿Por qué? Porque el nivel del mar bajó durante la era de hielo. Eso quiere decir que los humanos pudieron atravesar de isla en isla hasta llegar a lo que hoy conocemos como América del Sur. Han pasado a estas personas como nómadas, los cuales no se quedaban en un solo lugar, dado que tenían que estar constantemente en movimiento para abastecerse de alimentos, hasta que descubrieron un milagro increíble que cambió la historia de la humanidad, llamado agricultura. Sí, descubrieron que podían cosechar su propia comida y no tenían que moverse y desplazarse durante todo el territorio para abastecerse de alimentos. Esto quiere decir que pasaron de ser seres humanos nómadas a ser sedentarios. Durante esta era se crearon las primeras civilizaciones en el sur de América, pero no corresponden a los incas. La civilización más antigua que habitó el continente americano es la civilización del Caral, sí, en Perú. Desde la llegada de los primeros seres humanos nómadas al continente americano hasta la creación de la primera gran civilización en Perú, se le conoce como el periodo arcaico de América. Seguidamente comenzó el periodo precolombino. Cerca de 8.000 años antes de Cristo, hasta 1800 años antes de Cristo. Bueno, a esta fecha ya conocemos un poquito más de historia. Sí,
1800 años antes de Cristo, cuando surgían las grandes civilizaciones en el continente americano, las cuales terminaron con la colonización. Sí, pero ¿cómo nos deshicimos de la colonización? Luego de un tiempo, cuando ya estaban sentadas las bases de la colonización en el territorio americano, primero en oponerse a la colonización de los europeos fue, sí, el más grande de toda América, Estados Unidos de Norteamérica, con un ejército de personas nativas del lugar comandadas por George Washington y una serie de guerras entre los hijos de la libertad contra los ingleses. El 4 de julio en Filadelfia se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la cual se reconoce a las 13 colonias norteamericanas independientes. Ya no formarían parte del dominio de los británicos. Y el primer presidente de esta nación, George Washington, el 4 de julio de 1776, surge la nueva nación conocida como los Estados Unidos de Norteamérica. Y sí, le debemos las gracias al pueblo norteamericano, porque si no fuera por ellos, los hijos de la libertad, no hubiese estallado la revolución en Francia, cosa que cambiaría las colonias del Imperio Español. Sí, Francia, la cual tiene un papel importante en la independencia de Latinoamérica. El reino francés estaba en deuda. ¿Pero por qué? Porque abastecían las guerras de un pequeño coronel, gigante de la guerra, conocido como Napoleón. Esto provocó una revolución en Francia, a la cual llegaría a poner orden un pequeño gigante al que también le debemos las gracias. Napoleón era un estratega de la guerra que ganaba territorio para el reino francés. Y le propuso un trato a España: déjame pasar hacia Portugal y cuando yo conquiste Portugal, mitad y mitad, traicionando al Imperio Español. Napoleón conquistó España y puso fin a la monarquía, adiós al antiguo régimen, y se implantó un nuevo régimen colocando a su hermano en el trono español. Napoleón y el pensamiento ilustrado, basándose en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sí, gracias a Francia por conquistar España. Cuando esto sucedió, las colonias en América no querían formar parte del reino español. ¿Por qué? Porque un francés está ocupando el trono de España. Aquí es donde conocemos los movimientos de los padres de la independencia de Latinoamérica. Sí, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, José de San Martín. En el año de 1821, sí, ya no somos colonias de España. Adiós al gobierno español, adiós al antiguo régimen. Bienvenido sea el nuevo régimen. Y así es, mi loco, así termina esta historia, nuestro continente llamado América. Dios bendiga América, Dios te bendiga, mi loco. Gracias por llegar a la parte final de este video. Contame en los comentarios de qué país del territorio americano me estás viendo. Y si alguien te pregunta cómo sabes tanto de la historia de América, mostrale este video. Chao, mi loco, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Pará. ¿Qué pasó con Portugal? Bueno, a Portugal le iba a llegar la hora tarde o temprano. Cuando Napoleón estaba a punto de conquistar Portugal, el rey Juan huyó de su país hacia la colonia de Portugal en América. Años más tarde se autoproclamarían una nación independiente de Portugal. Una nación tan grande que ahora conocemos como Brasil. ¡Sí!